tiene lugar por una cuestión epistemológica capital que vive el siglo XX, y que es este proceso que se da, incluso que está claramente planteado por Wittgenstein en su tránsito del primer Wittgenstein al segundo Wittgenstein, de la crisis de la fundamentación de la verdad en términos epistemológicos. El problema fundamental de si estamos en el campo epistemológico ante un horizonte de certeza o ante un horizonte de equivocidad, donde se ponen en juego la apertura a la irreductible multiplicación relativa de las interpretaciones, en otros términos menos esotéricos, que frente a un texto, el texto es objeto de verdad o falsedad. Eso es un modelo veritativo funcional. El texto dice, lo que yo digo que dice el texto es verdadero o es falso, y ahí se acaba todo el asunto. Es el modelo de la certeza, donde la interpretación se ha perdido. Frente a un modelo epistemológico como ese no hay interpretación. La interpretación entra en retirada. Y en el otro extremo, ya en una lógica mucho más nihilista, en una suerte de nihilismo radical de la interpretación, porque ante el texto caben todas las interpretaciones. Cualquier interpretación es posible, cualquier interpretación viene al caso. Todas las interpretaciones están en igualdad de condiciones. Bueno, lo que parece estar buscando el pensamiento hermenéutico es ese territorio entre esos dos extremos. Tenemos ya la conciencia de que el texto es precario, porque el sentido es precario. Pero necesitamos encontrar caminos para hallar el sentido del texto, para hallar, digamos, un oriente para la conversación que está poniendo en juego el texto. Entonces es un camino intermedio entre la exclusión plena de la interpretación por la asunción de la certeza absoluta del texto, y también la exclusión de la interpretación por la multiplicación y la validación de cualquier interpretación. En el horizonte donde cualquier interpretación viene al caso, ninguna interpretación viene al caso. Se ve, ¿no? Es un horizonte, digamos, que ese nihilismo radical del texto llevaría, digamos, en ese sentido al equívoco del propio sentido. Las grandes discusiones epistemológicas de orden hermenéutico están corriendo por ese lugar intermedio, ¿verdad? Y es una discusión, bueno, que se inicia, como decía hace un rato, desde Schleiermacher, pero es una discusión que aparece también en Heidegger, sin lugar a dudas, en la gran discusión gadameriana, ¿no? ¿Cómo encontramos sentido en un horizonte donde ya no podemos tener certeza en el sentido, pero necesitamos el sentido, requerimos del sentido? Si se dan cuenta, no solamente es una interrogación de orden epistemológico, sino también de orden ético. Porque el problema ético es un problema epistemológico, y el problema epistemológico es un problema ético. Toda epistemología, digamos, estaría planteada en este horizonte hermenéutico como el problema del diálogo entre seres humanos, como la clarificación de las relaciones entre seres humanos. Bueno, y se ve, digamos, que en este sentido el problema hermenéutico es un problema comunicativo. Por eso creo que tiene tanto sentido esta idea que ha puesto en juego Antonio Paoli, de empezar a pensar qué pasa con la hermenéutica en el campo de nuestros estudios comunicativos. Todo el problema hermenéutico es el problema de cómo nos comunicamos, de cómo construimos el sentido en esa interrelación que somos. En ese fondo que constituye el lenguaje, Gadamer dice, el lenguaje, ese diálogo que somos, lo que da otra imagen del lenguaje frente a las visiones tecnicistas y formalistas del lenguaje, donde el lenguaje es una entidad supraindividual, suprasubjetiva, suprahistórica. Porque la idea gadameriana es que el lenguaje es la producción de la conversación humana,
o esa conversación humana compleja, múltiple, entreverada, se decanta progresivamente en el lenguaje. Es una mirada del lenguaje muy interesante, porque el lenguaje en ese sentido sería como el reservorio de las figuraciones humanas a través del tiempo, de las figuraciones sociales a través del tiempo, de las interrogaciones históricas a través del tiempo. Ahí estaría, digamos, la constitución del propio lenguaje. Y todo el problema comunicativo es un problema hermenéutico. Es decir, después de todos los paradigmas comunicativos que hemos venido atravesando, vamos reconociendo que el problema de la significación del texto, que el asunto del discurso mediático, que el asunto de las relaciones comunicativas en las microesferas o macroesferas sociales es el problema nuclear de la producción del sentido frente al sentido de los otros y de la interpretación de ese sentido. El problema comunicativo es un problema de interpretación de sentidos. Por eso me parece que es plenamente pertinente, digamos, poner en juego en ese sentido una revaloración, una reinstalación del asunto hermenéutico en nuestro contexto. Además, porque la relación que tenemos con la hermenéutica curricularmente en nuestra licenciatura de comunicación es absolutamente marginal, no es un contenido que se ve en una semana en el módulo cuarto, ¿no? Siendo una disciplina tan sustantiva para lo que hacemos nosotros.